sino más bien son las posiciones de esos sujetos en función de los poderes específicos de los estados nacionales. O sea, lo que atraviesa todo esto es la crisis de la razón moderna, de la modernidad. Yo voy a hablar un poquito de la parte teológica porque Ratzinger es un hombre es un hombre terrible en muchos sentidos, pero es un hombre muy interesante, sobre todo en sus frustraciones, porque Ratzinger, digamos, prescindo del análisis sociológico, prescindo porque la Iglesia siempre fue corrupta, siempre hubo escandaletes, siempre han hecho sus fiestas, digamos, y siempre las mafias de distintos tipos y distintos calibres han sido parte. Ahora, lo que está pasando en términos teológicos es una crisis que no ocurría desde específicamente el año 1870. O sea, lo que está pasando en la Iglesia a partir de la década del 60, pero ahora muy obvio, es la crisis de lo que fue la teología escolástica aristotélica. El modelo escolástico aristotélico es el que está en crisis. Si uno lee a Ratzinger, 3 encíclicas, yo es un tipo que había leído en su momento por su confrontación con Boff, pero que lo volví a leer en sus encíclicas, uno se da cuenta de su frustración. Porque la escolástica aristotélica, la concepción racional del mundo, la escolástica aristotélica, que en principio es rechazada en la Iglesia y que se impone a partir de 1323, es una escolástica que puede dialogar con la modernidad filosófica, puede dialogar con la racionalidad moderna, aunque no sea una racionalidad teológica, pero tiene un campo común de racionalidad. Incluso cuando uno lee las encíclicas de Ratzinger se da cuenta que todavía sigue dialogando con una racionalidad que ya no existe más. O sea, sigue confrontando con la racionalidad tecnocrática o la racionalidad cartesiana, cuando en realidad el problema es que esa racionalidad ha desaparecido. Por eso la frustración de él, de darse cuenta que no tiene respuestas teológicas para el mundo que enfrenta. No es solamente un problema sociológico de mafias. El hombre, y no puedo profundizarlo mucho, pero el hombre, el filósofo que Ratzinger más explora es Buenaventura. Y 2 palabras sobre Buenaventura. Buenaventura, en la década de 1250, 1260, es el hombre que organiza a los franciscanos. Casi siempre hay una lectura muy superficial de por qué la opción del nombre de Francisco, pero en realidad es Ratzinger el que está explorando en Buenaventura una posible solución a lo que es la frustración de la escolástica aristotélica. ¿Qué quiero decir con esto? La escolástica aristotélica no tiene respuesta, no tiene capacidad de comunicarse básicamente en términos teológicos, de generar eclesia, de generar integración, de generar cercanía y pertenencia, y no tiene fides, no tiene la capacidad de generar fe en un mundo posmoderno. O sea, tienen una imposibilidad que es teológica de hablar con la posmodernidad, de hablar con los públicos de la posmodernidad. Esto se ve empíricamente en cómo se pierden gente, por ejemplo, en los evangelistas. Si uno ve la forma en que los evangelistas se relacionan con sus públicos, son formas de empatía y de participación que la Iglesia no lo tiene. O lo tiene en aquellos curas que son los curas, los místicos, los que van y uno los toca y se salva, los curas sanadores, que no tienen los curas carismáticos, que no tienen estructura dentro de la escolástica aristotélica, que bueno, en términos universales es realista, en fin, hay una serie de cosas más complejas, pero que lo que quiero advertir es que la crisis de Ratzinger no es una crisis solamente personal, es una crisis teológica. La Iglesia está en un problema serio. Y curiosamente, ¿cómo sale o cómo están intentando pensar salir entre Ratzinger y Bergoglio Francisco? ¿Qué significa Francisco? Francisco significa la gestión. Significa la acción de la jerarquía del sacerdocio, digamos, no es la Iglesia, sino es la acción del sacerdocio la que tiene que cambiar. La forma en que el sacerdocio se vincula con la grey, eso es lo que tiene que cambiar. Porque la lógica debe cambiar. Lo que no encuentran todavía es una lógica que pueda reemplazar a esta lógica aristotélica que, insisto, ha sido hegemónica por más de 600, 700 años. O sea, hay un problema muy profundo en la teología de la Iglesia. Y que no sea mística. Y que no sea mística. Y que, bueno,
El problema es que agotada la racionalidad moderna, la recurrencia en las místicas, que le pasa incluso a la ciencia, es una absoluta tentación de todos los estamentos sociales, ¿no? De todos los estamentos sociales. Entonces, el aristotelismo garantizaba, en clave, ya sea en los dominicos en clave nominalista o en los franciscanos en clave realista, un mundo racional, una racionalidad del mundo, que podía dialogar con la racionalidad moderna, pero que no puede dialogar, no tiene canales de diálogo. ¿Qué racionalidad moderna se podía plantear en el siglo XIII? El mundo está jerarquizado, hay un gran orden del ser. Es la preparación. El mundo está jerarquizado, el mundo tiene una estructura racional que está dada por la creación. Para le pedí una aclaración. Justamente, la posibilidad de la escolástica aristotélica de construir una razón que puede discutir con la racionalidad moderna es lo que desaparece ahora. Con lo que no pueden discutir es el hecho de que la gente, en vez de ir a misa, se va con los evangélicos. Que la gente, en vez de ir a misa, busca un pastor por televisión o se queda en su casa. Con eso es lo que no pueden discutir. O sea, no tienen en la estructura escolástica forma de discutir. Ahora, y me quedan 3 minutos, no sé cuándo. Esto mismo es lo que nos pasó a aquellos que transitábamos por el socialismo, en el sentido de que es la misma crisis de la razón. Si bien era la razón escolástica aristotélica, en nuestro caso era la razón dialéctica de corte marxista, pero esa posibilidad ya está agotada. Entonces, notablemente, por supuesto, no hay en la sociedad civil términos, sujetos que sean determinantes de la historia. Digamos, ya no hay el sujeto que es el proletariado. Esta discusión hace 20 o 25 años era impensable. Ya no podemos buscar en la sociedad civil un sujeto que determine las lógicas de acumulación, pero a su vez que determine la lógica direccional de la historia. Es más, ya no hay contradicciones dialécticas necesarias. Ya a veces no sabemos con quién estamos. Y cuando estamos con el tema de que algunos se nos van y de repente un día estábamos juntos y de repente estamos enfrentados, es porque, igual que Ratzinger, atravesamos esa misma frustración de que en realidad lo que se está descomponiendo es esa racionalidad moderna y que nos cuesta encontrarla. El único sujeto, y este es probablemente el gran descubrimiento de América del Sur, el único sujeto que ha sobrevivido a esta hecatombe es aquel que logra articular mediante lógicas internas patrones, ciertos patrones de acumulación, ciertos patrones de inteligibilidad, que es el Estado, los Estados nacionales. El que el neoliberalismo decía que tenía que desaparecer y la tradición clásica tendía a decir que tenía que desaparecer, es el único que ha permitido cierta supervivencia de la construcción de racionalidades. Por eso es que el socialismo chavista es un socialismo del siglo XXI. No es la lectura del Capital del 67. Ahora, curiosamente, tenemos que ir a buscarlo adelante. O sea, lo cual significa admitir que esa racionalidad que nos condicionó durante 150 años ha desaparecido. Aún para nosotros, no solamente para nosotros. ¿Tengo más tiempo? Hay que crear una Tiene medio minuto. Dejalo hablar, tiene medio minuto. Alrededor de la mesa. Bueno, voy a saltear porque En medio minuto, podés hablar. Te puedo dar 10 segundos más. Bueno, Hablame de la crisis del feudalismo. dicho eso, si algo hemos enfatizado en estos años es el tema de que no hay política en el sentido que nos interesa a nosotros, en el sentido de disponer de espacios a partir de los cuales podamos defender intereses populares, intereses de los grupos más debilitados en la sociedad, que no hay política a menos que tengamos Estado. Esto es algo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Ahora, ¿en qué sentido hay que prender algunas luces amarillas con respecto a lo que está pasando en los últimos 2 o 3 años? El proceso de acumulación y el proceso de decisiones macroeconómicas 2003-2008 fue, más allá de las discusiones, pero digamos, fue impecable, realmente fue un proceso muy inteligente, donde, entre otras cosas, ¿de qué manera, además del voluntarismo, de qué manera se logró esa consolidación? Bueno, a través del superávit fiscal. O sea, fue la primera vez en mi vida, y la primera vez que uno ve
que la Argentina tenía la posibilidad de decirle no al Fondo Monetario Internacional, porque básicamente tenía estas herramientas que eran los famosos superávit genéricos. En el año 2009, cuando se produce la crisis, yo creo, hasta ahí estuve absolutamente de acuerdo, el gobierno enfrenta esa crisis con políticas anticíclicas. Ahora, ¿qué es lo que perdimos en eso? Perdimos los superávit, perdimos básicamente el superávit fiscal primario y el fiscal secundario. Lo cual, insisto, yo creo que fue una muy buena apuesta, creo que es lo que había que hacer, me parece que fue una muy correcta gestión política, porque si no la crisis en la Argentina, que es una economía muy expuesta a los vaivenes internacionales, hubiera sufrido mucho más. Cuando la economía crece algo más del 9% en el 2010 y en el año 2011 algo más del 8%, era un poco consecuencia de eso. Pero ahí yo creo que hubo algunos deberes que no hicimos bien. Entre otras cosas, no haber recuperado esas condiciones financieras que hacen posible la gestión de la política. Fíjense que en el 2011-2012 prácticamente no logramos recuperar, más allá de, a veces, bueno, es un tema mes por mes obviamente, pero no logramos recuperar claramente el superávit primario, obviamente que ya perdimos el superávit secundario. El secundario es el que implica pagarle al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores internacionales, que en el caso nuestro es entre 12.000 y 16.000 millones de dólares por año, que es mucho dinero. Pero lo que perdimos y no logramos recuperar es el superávit primario. Uno puede tener determinadas flexibilidades con esto, o sea, estaba bien. Ahora, yo creo que la apuesta del presente es a recuperar esa solidez financiera del Estado. Y con esto cierro. Muchas de las decisiones de política macroeconómica en la Argentina son generadoras de inflación. Ejemplo, la estructura comercial de la mayor parte de los productos en la Argentina es oligopólica. Los oligopolios tienen una capacidad de remarcación, de generar inflación muy alta. La apertura política, una puja distributiva, obviamente genera un proceso, una presión hacia procesos inflacionarios, porque genera procesos de demanda agregada. Una política cambiaria activa de devaluación que pretenda no ajustar los precios internos vía una apreciación del peso, también tiende a tener efectos inflacionarios. Y por último, un cierre de la economía también tiende a tener efectos inflacionarios. Fíjense que si a eso agregamos que la base monetaria entre el 2012 aumentó un 40%, no es raro que estemos con un proceso de inflación. Y lo que nos está pasando es que ese proceso de inflación, que antes no estaba afectando la distribución del ingreso porque lográbamos reducir los índices de pobreza y reducir los índices de miseria, están empezando a afectar la tasa de inversión y están empezando a dificultar eliminar esos núcleos demasiado duros de pobreza. Entonces, apostaría a mantener esa solidez financiera del Estado porque a mi entender es la forma de garantizar la posibilidad de pensar democrática y popularmente la gestión del Estado, con las lógicas que ya no pueden ser holísticas, no pueden ser globales, sino más bien son lógicas internas, concordantes con acuerdos. Sería muy raro pensar que toda América Latina pudiera estar embanderada en la misma lógica tal como uno lo piensa por ahí en el bloque soviético de los décadas 50 digamos, sería imposible. Porque además carecemos de una lógica capaz de unificar a todos esos procesos. Bueno, dos cosas. Hoy hicimos un debate abierto, hay distintas posiciones acerca de todo esto. Yo en general acuerdo con lo central que planteó Jorge Macar, está claro, el 90% de las posiciones, pero el mundo es complicado hoy día, el mundo va para cualquier lado, ya nadie puede decir va para allá o para allá, esto no es la época de la Guerra Fría, yo estoy totalmente de acuerdo, la hegemonía del capitalismo es claro, es tan claro que las masas no quieren terminar con el capitalismo, la masa quiere más capitalismo, compañero. No jodamos con ese cuento de que no viene la revolución socialista porque no estamos nosotros. Las masas no quieren, a lo sumo aceptan capitalismo de Estado después de haber vivido la brutalidad de la década del 90 en Latinoamérica y de otras cuestiones. Entonces acá tenemos capitalismo de Estado en Latinoamérica
democrática y revoluciones democráticas. Hasta acá llega la historia, ¿no? El fin de la historia de todo este periodo de la revolución democrática. Después no viene la revolución socialista y algo más, ese cuento de algo más es un cuento que lo dejamos para las calendas griegas. Y por otro lado, en otra parte del mundo, la revolución democrática no se empezó. Hay un tercio de la humanidad que la mujer no tiene acceso a nada, un tercio de la humanidad. Entonces estamos hablando de no las tareas de la revolución, sino las tareas de la revolución democrática. Por otro lado, tenemos en discusión las dos grandes tesis que movió a la izquierda durante 100 años. Uno, la Revolución Rusa, y durante 30 años la Revolución Rusa. Otro, la Revolución Cubana y las guerrillas con el Che Guevara, etcétera, etcétera, que se agotaron. Ahora se está agotando con la FARC y se acaba la última guerrilla en Latinoamérica. Entonces, yo creo, afortunadamente, ¿no? Porque ya no cumple ningún papel, esa guerrilla ha sido derrotada. Ya con la derrota del Che en el 67 quedó todo muy claro que no era un pasaje como decía Santucho, pasamos del campo a la ciudad y la seguimos. Entonces, ahora en la discusión tendría que ser esa parte de esa discusión para ver en dónde estamos, no hacia dónde vamos, en dónde estamos. Porque finalmente, compañeros, y yo con esto la cierro, digo que el capitalismo de Estado y la revolución democrática existente en gran parte de Latinoamérica, con esas definiciones que complementé a lo que dijo Jorge con lo que dijo Atilio Borón, yo no soy un boronista, pero digo, me sirve, lo utilizo, va a estar dependiente con Planiero, y esto lo dicen los especialistas, y lo dice Ignacio Ramonet, y lo dicen los que realmente saben de economía y manejan la economía del mundo. No se puede analizar desde acá, desde Argentina y menos desde la boca, ¿viste? La cosa, la perspectiva del mundo me parece una soberbia fenomenal. Va a depender mucho de la crisis europea y hacia dónde va la crisis mundial. Si se profundiza la crisis europea, se va a profundizar algo que dijo Jorge Mácar, la desarticulación de estos bloques que van a pasar de intento de ser el Banco Sur y una unidad política a quedar en algunos acuerdos entre Dilma y Cristina, en algunos acuerdos bilaterales y después tendencia común a alguna votación en la Naciones Unidas. El resto se desarticula, el resto se da por la propia crisis y está claro que el capitalismo y un sector del capitalismo, y yo no digo el Tea Party, pero sí los fondos financieros, etcétera, etcétera, apuestan a esa dinámica que son los que están empezando la dinámica mundial. Y última cosa, mujeres no existen en un tercio del mundo, ya sabemos más o menos que lo que va desde el norte de África hasta todo Asia, no, la mujer no existe, es nada más que está escondido en la puerta de atrás. Digo, el derecho romano es muy superior a cualquier otro derecho en relación a todas esas sociedades, sean sunitas, alawitas o chiitas. Entonces creo que estamos ante un mundo distinto, un mundo diferente, la búsqueda y sociedades, y acá termino con un pensador de derecha, Jorge Castro, que escribe regularmente en Clarín todos los domingos, que dice: el capitalismo sale de su crisis, vía estas gases, el descubrimiento del petróleo offshore y toda esta cosa, sistemas no convencionales, como se llama, que parece que es bastante, el cracking es bastante complicado en la contaminación del mundo, a través de dos cuestiones. Uno, bajar los sueldos del mundo, ¿sí? Bajo todas las formas, baja el salario, desocupación, la desocupación. Por ejemplo, España en este momento está exportando, gracias a que los obreros hicieron así, ¡trac!, con la clase obrera española, y hay excedente ahora, hay excedente, compañero, el triunfo de la burguesía española. Si esto se generaliza, es el éxito que tuvo Cavallo en los 90, que ahora se multiplicó en Europa, es exitoso Cavallo en Europa, están los pupilos de Cavallo. Entonces, digo, yo creo, compañero, ese es uno, el primer punto, la cuestión del salario. Y la segunda cuestión, la explotación del medio ambiente, que acá en general, en este foro poco se tomó. Desde Bosnia, el Golfo de México, que hay 4 estados americanos que se destruyeron, las nuevas tecnologías, la empresa petrolera, Nigeria, China, que no respeta nada, ningún control ecológico, el país más contaminante del mundo en este momento pasó a ser China, etcétera. El mundo está en discusión, acá no es un problema de países, de tal país o tal otro. El mundo está en discusión porque lo que se viene es eso. Me parece que hay un límite, es un avance la discusión en el foro, pero es un límite que hay temas que directamente se obviaron. Punto. Listo. A las 8:05 damos por terminado la sesión del día de la fecha.